la juventud que ahora tiene el poder, yo les digo a todos, bueno, obligatorio para los que puedan visitar un glaciar colombiano. Es que tocar el hielo y la nieve colombiana, eso es una cosa extraordinaria, porque a mí me decían los suizos que ellos me enseñaron, venían acá a Colombia a que los llevara a la Sierra Nevada del Cocuy, al Santa Isabel, y yo les decía, oiga, pero ¿para qué vienen hasta acá ustedes teniendo los Alpes allá tan bonitos? Y me decían, Jorge Luis, es que ver un glaciar en estas zonas ecuatoriales, eso es rarísimo. Los glaciares y el hielo marino son parte fundamental para el equilibrio de la vida sobre nuestro planeta. ¿Pero qué creen? Se calcula que 1/3 de los glaciares que aún quedan en el planeta se van a derretir antes de 2100. Hoy discutiremos acerca de las consecuencias que traería en nuestra vida esta lamentable situación, resaltaremos la importancia de los glaciares y el hielo marino que son diferentes para el mundo y hablaremos de cómo desde nuestras acciones podemos ayudar a ralentizar este proceso. Nuestros invitados de hoy, la maravillosa Marcela Fernández, ella es fundadora del proyecto Cumbres Blancas Colombia, un colectivo alrededor de los glaciares colombianos para despertar conciencia sobre el cambio climático. Y el maestro Jorge Luis Ceballos, ingeniero geógrafo, quien desde 1994 se ha enfocado en temas de geomorfología y glaciología. Bienvenidos a Bicla Podcast. Hola Jorgito, bueno pues un placer estar acá y qué rico poder hablar de glaciares de la mano de nuestro único glaciólogo en Colombia. Jorgito, qué rico estar aquí contigo. Sí, no, yo también soy profesor en universidades, entonces me encanta contar todas mis historias. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Bueno, y qué mejor que de la mano de un profesor y de una experta con su experiencia para hablar de un tema que pareciese muy lejano, porque claro, uno dice, bueno, si ya es lejano que nos cuenten de los incendios en el Amazonas, si ya es lejano que nos cuenten de los incendios que ocurren en Australia y en California, ahora hablar de glaciares a donde pocas personas pueden llegar, por supuesto que uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? Para empezar, quiero decirles que estoy muy feliz y muy emocionada de tenerlos hoy en este episodio de Bicla Podcast. Y vamos a empezar por el principio y es, ¿de dónde nace esa curiosidad por saber un poco más acerca de los glaciares, Marcela? Bueno, pues yo les cuento que no tengo un background montañista o científica. Realmente yo he sido muy nómada y he viajado mucho por el mundo. En uno de mis regresos a Colombia vi un periódico en el que entrevistaban a Jorge y a uno de nuestros grandes montañistas, Nicolás Lobo, y ellos en esa conversación, en esa entrevista, hablaban cómo a nuestros glaciares, 6 glaciares tropicales que teníamos en Colombia, le quedan menos de 30 años de vida. Y cuando lo leí quedé en shock porque dije, ni siquiera sabía que existían. Y ahora me están diciendo que se van a derretir. Y además hablaban de 8 que habían desaparecido el siglo pasado. Y en ese momento yo dije, ¿en qué país vivimos? O sea, ¿cómo es posible que tengamos glaciares que sean tropicales, que ya son un milagro, y que esto no sea pues como de conocimiento y que estemos hablando de este tema en nuestras conversaciones del día a día? Entonces, después de leer ese artículo, nació en mí la idea de crear lo que hoy es Cumbres Blancas, que pues nada, buscarle visibilidad a estos gigantes, a estas cumbres blancas a través de un libro, un documental y expediciones científicas para que podamos estudiarlos y conocerlos más, verlos como enfermos terminales que necesitan diagnóstico porque pues se están yendo, y uno cuando pues quiere a alguien lo que hace es cuidarlo, protegerlo, y en este caso estudiarlos y monitorearlos de la mano de Jorge y el equipo de Cumbres Blancas. Así fue como nació, realmente nace de la ignorancia. Pero y entonces en ese momento tú dices, ¿qué es esto que estoy leyendo y por dónde comienzas? Pues comienzo por buscar al mejor fotógrafo de naturaleza de este país, a documentalistas que obviamente sean capaces de llegar sobre los 5.000 metros para hacer un documental, y empiezo a buscar expertos científicos, comunicadores sociales, activistas, politólogos, personas que quieran dedicar su tiempo y su talento pues a habilitar esta realidad. Entonces formamos este grupo de personas también con montañistas profesionales que han representado a nuestro país en las cumbres blancas de otros países, grandes hazañas, y creamos un grupo. No nos conocíamos, inicialmente éramos un grupo de WhatsApp, no teníamos ni siquiera un nombre,
estábamos como inspirados en la canción de Jorge Drexler, que se llama Despedir a los glaciares, y él le canta al glaciar de Venezuela, al Humboldt. Y bueno, en ese grupo, pues yo les planteé la iniciativa, pues dije, ¿se animan? Nos sumamos a esta aventura y todos coincidimos en que sí, en que necesitábamos unirnos para darle visibilidad a esta causa. Salió el nombre y decidimos hacer una primera expedición. La expedición fue al volcán nevado Santa Isabel, que llamamos Poleca Casué, porque en lengua indígena ese es su nombre, y obviamente pues Jorge Luis fue nuestro guía, pero también íbamos con la intención de conocer qué tan mal estaba el Santa Isabel, ya que pues en todas partes nos dicen que es el primer glaciar en desaparecer. Entonces Jorge nos hizo una caminata que él llama el Sendero del Cambio Climático, ya nos contará un poco más, y fue un ascenso pues muy emocional, muy emotivo, muy duro a nivel clima, muchísimo frío, y bueno, pues con Jorge pudimos hacer este ascenso. Realmente Cumbres Blancas nace no para hacer cumbre, no para hacer el punto más alto de una montaña, sino para estudiar y monitorear, así que fue un ascenso con un glaciólogo. Nunca muchos de nosotros pues habíamos estado cerca de un glaciólogo, y para Jorge era como llevarnos a su oficina. Entonces nos abrió las puertas a su oficina y a contarnos el trabajo que lleva haciendo por más de 15 años. Una vez regresamos de esa expedición, quedamos comprometidos con la causa y empezamos a crear un verdadero plan de trabajo y una estrategia para pues darle visibilidad. Mire, esa historia que cuenta Marcela, que absolutamente inspiradora, Marce, gracias, es la prueba fidedigna de que la única forma de actuar es tomar la decisión. Y así lo hizo, tomó la decisión y llegó a Jorge. Jorge, ¿de dónde nace tu interés por los glaciares? No, pues imagínate que hace 25 años que comencé a trabajar en el IDEAM, preguntaron, bueno, estábamos todos parados y ¿quién quiere estudiar los glaciares? Y todos echaron un paso para atrás y yo quedé adelante. O sea, te tocó. Me tocó. Sí, bueno, todos decimos, siempre me ha gustado la naturaleza y todo, pero sí fue el único, imagínate, porque hace 25 años ir a los glaciares, eso sonaba como ir al Everest, una cosa así difícil y complicada, y entonces yo dije, bueno, listo, y creo que fue la mejor decisión de mi vida porque me quedé ahí en ese tema, eso que tú lees, que te invitan y vas y vuelves y ya pasaron 20 años y quedé ahí, pero ha sido una fortuna, un tema único, llama mucho la atención. Mira, estamos aquí hablando de eso. Mira que estamos haciendo un podcast dedicado únicamente a los glaciares. Bueno, vamos a entender la diferencia. Estoy hablando con un profesor y me siento aquí como que un poco intimidada. Pero vamos a entender la diferencia entre un glaciar y el hielo marino. Y me corrigen ahí sí, por favor, si consideran. Según WWF, organización con la que yo trabajo hace ya muchos años, un glaciar es una gran masa de hielo que se forma en la superficie de la Tierra, mientras que el hielo marino se forma y derrite en el océano. Podemos decir que los glaciares y el hielo marino desempeñan un rol fundamental para el mundo. Primero, son reguladores climáticos, ya que reflejan entre el 45 y el 85% de la luz del sol que llega al espacio, enfriando y manteniendo mucho más fresco nuestro planeta. Eso quiere decir que el hielo actúa como una cubierta protectora sobre la Tierra y los océanos. Y segundo, los glaciares cubren el 10% de la superficie terrestre y junto a las capas de hielo suman el 75% del agua dulce del planeta. Eso quiere decir que constituyen la mayor reserva de agua dulce. Ahora, tristemente, según estudios más recientes sobre la pérdida del hielo y a nivel global, la velocidad del deshielo en todo el planeta se está acelerando y acelerando a pasos agigantados. Querido Jorge, primero, ¿lo dije bien? No, perfecto, creo que ya pasaste glaciología. Ay, gracias. Es que WWF también es un maestro. Bueno, dijiste algunas cosas que yo no sabía. Y segundo, ay, no, Jorge, no digas eso, por favor. Jorge, ¿qué está causando esto? ¿Por qué se están derritiendo los glaciares? Bueno, mira, en la naturaleza hay dos sistemas naturales únicos que son súper sensibles a cualquier cambio en nuestra atmósfera y están unos bien arriba o bien abajo. Eso es algo curioso. Bien arriba, en nuestro caso, los glaciares y bien abajo, los hielos marinos o el mar. Esos son dos sistemas que son los sensores de este planeta. Entonces los glaciares es como la piel humana. Si ahora nos cambia la temperatura y baja mucho, pues se nos paran los vellos porque están diciendo, oiga, esto está frío, pilas. Los glaciares
son eso, son los sensores naturales de nuestro planeta. Y ellos nos están diciendo, este clima no va conmigo. ¿Qué hacen los glaciares? Pues cambian de estado, de sólido a líquido, o sea, se funden. No son compatibles el clima actual con los glaciares, con los hielos de este planeta. ¿Por qué? Porque el clima está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Pues ahí sí, mirémonos al espejo. Esos seres humanos son los que estamos cambiando el planeta, o el clima de este Estamos planeta. hablando entonces del cambio climático en general, ¿no? Sí, Gases de efecto invernadero. bueno, sí, como tú lo dices, son muchas causas, pero todas llevan a que estamos acumulando unos gases que se quedan en la atmósfera. Entonces la Tierra no estaba acostumbrada a eso. Entonces sacamos carbón y lo quemamos. Bueno, felices a finales del siglo XIX y principios del XX con locomotoras, y luego automóviles, fábricas y felices con ese desarrollo, pero nadie pensaba que esos gases de esas combustiones se quedaban ahí en la atmósfera. Eso era a finales del siglo XIX, 5 manes se preocuparon, pero eso eran unos locos ahí, eso esto como que está cambiando, pero nadie les creía. Hoy día, pues hasta un niño habla de cambio climático. Y bueno, esos gases quedaron ahí y es lo que llamamos gases de efecto invernadero. Marce, para ti, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué se están derritiendo los glaciares? Bueno, yo creo que, como Jorge nos ha dicho, lo que le pasa a los glaciares es que su alimento es la nieve. Al no tener suficiente nieve, porque está muchísimo más caliente las temperaturas, pues es como si los glaciares se estuvieran desnutriendo, ¿verdad? Entonces, pues a los inicios, cuando empezamos a hacernos esta pregunta es, ¿qué podemos hacer para que haya más nieve? O sea, es como si los glaciares fueran nuestra nevera, nuestro congelador, y vemos cómo gota a gota se está derritiendo. Entonces yo creo que hay 3 factores importantes. Uno, pues, es la ganadería extensiva. Alrededor de las zonas amortiguadoras que tenemos cerca a nuestros glaciares, vemos mucha ganadería, vemos muchas vacas que no tienen la culpa, pero que están en el lugar equivocado. Claramente se están comiendo los frailejones, se están comiendo las especies endémicas de páramo y no deberían estar ahí, y eso simplemente se debe a problemas anteriores donde no se hizo una delimitación real pues de qué era una zona amortiguadora. Entonces es muy común. También es muy común, como pues segundo caso, monocultivos o cultivos de algunas, no sé, por ejemplo la papa, no, tampoco tiene la culpa, no es por amenazar ningún tipo de cultivo, pero están en zonas donde no deberían estar porque hay otras especies endémicas nativas que incluso por la misma altura en la que están, pues están generando toda esta fábrica de agua que es nuestro páramo. Y creo que un tercer factor muy importante es la desaparición del bosque altoandino. Nosotros en Cumbres Blancas nos hemos dado cuenta que sí, hemos estado hablando de glaciares y cómo se están derritiendo y desapareciendo, pero entiendo que tenemos menos del 5% del bosque altoandino. La esperanza ahí es que ese sí se puede restaurar, ese sí se puede regenerar, y entre más protejamos estos dos ecosistemas que conforman la alta montaña, pues de pronto podemos hacer que haya más frío, que haya más niebla, más nubes, que es todo lo que hace que de pronto podamos hacer que pueda nevar, ¿no? Es la precipitación, Jorge lo puede explicar mucho más. En lugar de convertirse en nieve, se está convirtiendo en agua. ¿Y qué pasa cuando el agua cae sobre agua congelada? Pues se derrite. Entonces, eso es un poco lo que está causando el derretimiento de los glaciares, pues, y aunque en nuestro país no es el caso, porque desafortunadamente nuestras montañas hoy son un poco prohibidas y los accesos son bastante complejos y complicados por estar en parques naturales, un turismo mal manejado, un turismo que no es consciente, que no va como casi como si ese lugar fuera sagrado, sino va a pisar la nieve, a pisar el ecosistema, a hacer exceso de turismo y no hacerlo de manera sostenible, dejando basuras, pues claramente va a contribuir a este derretimiento también. Entonces, creo que eso, sumado a lo que ya sabemos, que es combustibles fósiles y la necesidad de cada uno tomar conciencia de sus acciones, hace que los glaciares se estén derritiendo. Y ya pues como para cerrar, es también esa invitación a decir, no podemos pensar que porque vivimos en las ciudades lejos de los glaciares, nuestras pequeñas acciones del día a día pues no contribuyen. Realmente en nuestras manos está que los glaciares se derritan más rápido o más lento. Entonces cualquier acción que nosotros hacemos evidentemente pues tiene un impacto directo en estos gigantes que, aunque parecen lejanos, están más cercanos de lo que creemos, y es de donde viene el agua que tomamos además. Respecto a las consecuencias, Marcia y Jorge, pues muchos ya sabemos que uno de los efectos globales del derretimiento de los glaciares es el aumento del nivel del mar. Eso quiere decir
que a medida que el hielo de la superficie terrestre se derrita, los niveles de mar continuarán aumentando. Lo que quizás muchas personas desconocen es que todo esto está a su vez más relacionado con las alteraciones de nuestro clima. Querido Jorge, ¿por qué el deshielo contribuye a que cada vez tengamos episodios meteorológicos mucho más extremos? Cada vez vemos efectos climáticos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá, donde yo vivo, los aguaceros, la gente dice, están siendo más fuertes. Llueve lo mismo, pero son más intensos. Y así, los huracanes parece que son más intensos, más numerosos. Las temperaturas, fíjate que los últimos 5 años, cada año se rompe el récord del año más caluroso, ¿sí? El año pasado fue más caluroso que el 2018, que fue el más caluroso. Entonces, se bate en récord, ¿no? Todo es un sistema y así hay que pensarlo. Cualquier efecto, la Amazonía, uno dice, bueno, ¿cuál es la relación de la deforestación de la Amazonía con los glaciares andinos? Uno dice, no, pero es que una cosa está abajo y la otra arriba. No, súper conectados. Los bolivianos lo saben y se unieron bolivianos y brasileros estudiando la Amazonía y su relación con los glaciares, algo chéverísimo, ¿no? Yo cada año que leo y que trato de entender un poco más nuestra relación con la tierra, veo que de verdad las épocas de lluvias son cada vez más intensas y más frecuentes, las inundaciones más intensas, más frecuentes, las sequías cada vez más locas, de verdad, o sea, estamos quedándonos sin agua. Pues yo creo que es como la acumulación de inconsciencia, o sea, realmente ya han salido libros, han salido documentales, nos alarman y nos alertan por todos lados, y creo que ya pasó el tiempo del escepticismo. O sea, si hay algo que los glaciares nos pueden enseñar, es que tú no puedes negar el calentamiento global. No puedes negar que estamos ante una crisis climática, porque el clima no está cambiando, ya cambió, ya está generando desastres naturales, ya vemos que casi que el número de desplazados y víctimas de las guerras están siendo superados por las personas afectadas por el cambio climático, y esto se va a convertir en una gran situación. Entonces, los glaciares, tú ves un glaciar, ves una foto de un antes y un después. Antes, de pronto veías una foto de 1950 y una foto del 2000 y dices, wow, ¿cuánto hielo ha perdido? Porque la foto te lo está mostrando. Hoy, con solo 2 o 3 años, ese mismo lugar te va a mostrar que la pérdida de hielo es enorme. Entonces, creo que ya estamos en un punto donde es pasar del escepticismo a la acción, a transformar esos hábitos reales, pero sinceramente es lo que yo digo, a punta de cambiar nuestro desodorante, no usar pitillo, ya, eso ya no es suficiente. O sea, ya necesitamos cambios reales, que lo que hemos intentado también con Cumbres Blancas, por ejemplo, es llevar este discurso de alguna manera a los tomadores de decisiones. Y cuando tuvimos la oportunidad de traer a Heidi Sebestre, que claro, tú pudiste conocerla y estar en su charla, fue una glacióloga francesa que ha estudiado el Himalaya, el Ártico, la Antártida, hace expediciones increíbles, todas científicas, la trajimos a Colombia y la trajimos con el fin de decirle, venga, explíquele a los colombianos que tenemos unos milagros que se están derritiendo, y que si no le creen a Jorge y no nos creen a nosotros, le crean a alguien que viene de afuera a decirnos hay que hacer algo. Entonces, pues cuando vino Heidi logramos llevarla al Congreso, nos dieron 5 minutos y Heidi le gritaba a nuestros congresistas, se están desapareciendo. Y nuestros congresistas, cuando Heidi se bajó, se le acercaron y le dijeron, venga, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Díganos nosotros cómo legislamos para que esto no pase. Nos inventamos una ley de glaciares, ¿qué hacemos? Y se creó una comisión accidental para la alta montaña, y bueno, aunque son pasos muy lentos, porque pues hay decisiones muy importantes que tomar, creo que también por ahí se empieza, por tomar conciencia, y que como ciudadanos entendamos que sí podemos contribuir, aunque no seamos científicos, aunque no seamos expertos, y bueno, ese creo que es como el llamado. Podríamos creer que el derretimiento de billones de toneladas de hielo como consecuencia del calentamiento global no nos afectará directamente. Como dice Marci, como dice Jorge, claro que sí. Lamentablemente pensamos que no es nuestro problema, que nosotros no tenemos nada que ver, y evidentemente sí tenemos todo que ver. Lo que sucede en esos lugares tiene consecuencias en todo el mundo, en nosotros, en nuestra vida. Y eso me hace pensar en noviembre del año pasado, cuando pasó el huracán Iota por Colombia, que impactó a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se convirtió en un suceso inédito en el Atlántico, ya que nunca antes
se había formado un huracán de esta intensidad categoría 5 en la historia de Colombia. Los huracanes de alguna manera eran fenómenos aparentemente lejanos para nosotros, así como lo son supuestamente nuestros glaciales. Pero con esto estamos viendo las consecuencias del cambio climático. De verdad, tenemos que abrir los ojos, tenemos que despertar. Es una prueba de que el derretimiento de los glaciares y la pérdida de hielo marino también nos afecta a nosotros, los seres humanos. Las comunidades costeras van a continuar enfrentando desastres de los cuales recuperarse es muy complejo, muy difícil, además cuestan millones y millones de dólares. Y a medida que aumenta la frecuencia de estas inundaciones y la intensidad de las tormentas, pues va a ser peor. De hecho, se estima que por cada centímetro de aumento del nivel del mar, aproximadamente 1 millón de personas están en peligro de ser desplazados. Ese también es un gravísimo problema. Nosotros somos los afectados. También la flora y la fauna es afectada. La tierra es afectada. Y ahora hablemos de la vida silvestre. Marce, ¿cómo el derretimiento de los glaciares afecta a la pérdida de hielo marino y a la vida silvestre de este ecosistema? Sí, bueno, pues yo me enfoco un poquito más en la vida silvestre porque pues tenemos al cóndor. El cóndor es nuestra ave nacional, es emblema, aparece en nuestro pasaporte, en nuestra bandera. Es más, si abrimos nuestro pasaporte, todos los colombianos tenemos un glaciar, viajamos con un glaciar en nuestro bolsillo y ni siquiera lo sabemos. Pero creo que pues hemos visto cómo el cóndor debería volar por nuestros glaciares, por nuestra alta montaña, y cada vez es más escaso. Es una especie maravillosa y bueno, pues es importante que entendamos que no está pudiendo gozar como quisiera en su ecosistema. Lo mismo le pasa al oso y a especies muy pequeñas que crecen en estos ecosistemas. De hecho, algo que se ha estudiado es que en el momento en el que desaparece el glaciar, aparecen líquenes y especies microscópicas que todavía no sabemos que existen. Entonces, imagínense, si aún no hemos estudiado la biodiversidad que tenemos cuando hay vida, ahora se viene una oportunidad, porque también digamos que no es solamente enfocarnos en la tristeza, en el apocalíptico, pero van a ser nueva vida cuando llegue la muerte en algunos de estos ecosistemas. Entonces vendrán nuevas especies, pero también hay otras que están intentando decirnos, hey, esta es mi casa, déjenme vivir. Sí, no me dejen extinguir, claro. Pero también sus procesos de reproducción son muy lentos. Imagínate tú vivir sobre los 3.200 metros. El oxígeno no es el mismo, el desgaste no es el mismo. Entonces, bueno, pues vemos cómo, digamos, algunos osos están incluso acercándose en busca de comida porque están perdiendo su alimento. Entonces, es como también verlos cercanos, no dantas, venados, que de pronto antes se veían muchísimo más, ya se han visto pues muchísimo más reducidos y obviamente pues depende de nosotros protegerlos. Gracias a Dios en Colombia no tenemos problemas de caza, no es un problema de caza, pero si hay campesinos cercanos en la zona, se convierten en una amenaza para sus vacas. Entonces volvemos al mismo tema. Para sus vacas y para ellos. O sea, acuérdate lo que sucedió hace poco con la comunidad en Vera. O sea, cuando les quitamos y alteramos su ecosistema, ellos tienen que salir a buscar comida, ellos tienen que ir a algún lugar y ponemos en riesgo la vida de ellos, por supuesto, y la vida de los humanos. Cuando sucedió lo que sucedió en Embera, pensaba yo y analizaba, claro, o sea, uno no quiere que un ser humano se muera y sea atacado por un animal, pero uno tampoco quiere que el animal se quede sin su hábitat. Y no hay ninguno más importante que el otro, ni el animal ni el ser humano. Eso es una opinión muy personal, pero eso es lo que sucede. Ahorita la gran preocupación es el Ártico, donde Heidi Silvestre es experta. Estos hielos marinos, recordemos que el Ártico o el Polo Norte es un océano, no es como la Antártida, que es un continente, sino es un océano que se congela en época de invierno, pero ya no se está congelando como antes. Entonces eso trae unos efectos, no allá, ese es en todo el planeta. Esa es la gran preocupación. Cuando nos muestran que la Antártida se les prendió un pedacito, no, yo no me preocupo por eso, es que es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, no es poquito. Pero el Ártico, ahí es que debemos poner atención, así esté lejos nos va a impactar, porque la atmósfera está circulando por todo el planeta y ya no se está congelando en invierno como hace 50 años. Entonces, imagínate
las especies que están adaptadas a eso, pues, ¿qué hacen? O migran o desaparecen. Todas las especies que viven en los fondos de los océanos, en la mitad y en la superficie. A algunos les conviene, ¿no? El cambio climático. Por ejemplo, si no se congela el Ártico en invierno, pues facilita el tránsito de barcos entre Norteamérica y Rusia, por ejemplo. Entonces, los rusos están, pues, con una sonrisita ahí chévere. Ellos dichosos. Y es, claro, y políticamente es estratégico el Ártico. Además, cuando se congela el Ártico en invierno, es blanco y el blanco refleja la energía que le llega del sol. Entonces hay un equilibrio, pero si no es tan blanco como antes, pues llega mucha más energía y va alterando más el sistema. Sí, es un ciclo ahí vicioso muy preocupante, ¿no? Pilas con el Ártico. Marce, ¿cómo se relacionan nuestros glaciares con nuestros derechos como ciudadanos? Pues yo creo que es el derecho fundamental al agua, por ejemplo, ¿no? Los glaciares son el origen de la vida. Por eso nuestras comunidades indígenas los ven como su gran dios, como Serancua, como la Sierra Nevada. Porque, claro, si el agua es vida, entonces ese dios que está lleno de agua, pues ese es el principio de todo. Entonces, si eso lo asociamos a nuestros derechos, realmente estamos hablando, pues, del ecosistema que preserva nuestra vida en el planeta. Y eso es importante. Creo que ahí hay un tema, y es que pues si comparamos países como Bolivia y Perú, que dependen 100% del agua glaciar, porque estamos hablando de mucha masa glaciar. Perú tiene creo que más de 18.000 glaciares, 18 cadenas montañosas diferentes, es una cosa monstruosa, y el agua depende directamente del glaciar. En Colombia no. Digamos que nosotros no vamos a tener desabastecimiento de agua porque solamente tenemos 37 kilómetros cuadrados de masa glaciar en este momento, ¿verdad? Pero pues es directamente proporcional a la escasez de agua que puede haber cuando en 20 años no tengamos a esa reserva que ha estado congelada por mucho tiempo y que pues va a afectar, como hablábamos, a los demás ecosistemas. Entonces, para mí es el derecho fundamental a la vida, que es la presencia del agua en nuestras vidas y en no tomarla como por sentado, porque hemos dicho que Colombia es un país rico en agua, pues no es ilimitada, no por eso se debe dejar la canilla abierta, hay que cuidarla para las futuras generaciones y resaltar también el valor indígena que hay detrás de estos lugares sagrados. Y para salvarlos, o para salvar una parte de los preciados glaciares y el hielo marino, debemos evitar, por supuesto, el aumento de la temperatura que tanto estamos hablando. La ONU dice que es inevitable si los gobiernos no intensifican sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos y si nosotros, como humanos, pues no tratamos de reducir nuestra huella individual. Si el mundo puede descarbonizarse para 2050, podría ser posible preservar alrededor de 1/3 de la masa glacial actual a fines de siglo. Pero requiere de acciones muy radicales de parte del gobierno y de nosotros mismos. Y como siempre aquí en Bicla Podcast, dedicamos un espacio a entender no solamente el problema, sino qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a que, en este caso, ese deshielo se vuelva más lento. ¿Qué podemos hacer, Marce? ¿Qué podemos hacer, Jorge? Bueno, Jorgito, pues yo empezaría por invitarnos a aprender. Acuérdense que Cumbres Blancas nace de la ignorancia, de no saber que en Colombia había glaciares. Así que, pues nosotros creamos un libro que no existe en Colombia, que está en homenaje a la alta montaña y que habla de 55 expertos que nos cuentan de cada uno de estos ecosistemas y de muchos de los temas que hemos hablado. Así que yo creo que, por ejemplo, empezar por educarnos, empezar por aprender, por enseñar, por ser curiosos es fundamental, porque por ahí es donde empezamos a despertar y a conectarnos con otras personas que de pronto están en la misma sintonía. Eso es, creo que, fundamental. Creo que es muy importante para nosotros como colombianos invertir en ciencia, en monitoreo, en estudio. De los 6 glaciares que tenemos, Jorge con el IDEAM vienen monitoreando 2 a través de balizas y nosotros hemos logrado poner 2 cámaras monitoreando 2 glaciares, en el Cocuy y en el Santa Isabel, y a través de esta fotografía podemos estudiar a tiempo real qué les está pasando, cuando cae nieve y sacar conclusiones, ¿no? Entonces creo que no dejar pasar lo importante que es estudiar y monitorear estos glaciares es fundamental y ahí hay muchísimo por hacer. Entonces,
Bueno, creo que eso es otra de las cosas que podemos hacer. Y bueno, obviamente, como nos enseña nuestra amiga Marce, la recicladora, empezar también por el reciclaje y por acciones diarias. O sea, que realmente desde casa nos preguntemos cómo podemos reducir esa huella de carbono, y hacer esas acciones cotidianas que sí dejan huella, y que nuestros glaciares, pues nada, se sentirán muy orgullosos y muy agradecidos de cada acción que podamos hacer. ¿Qué más podemos hacer para ralentizar este proceso, Jorge? Este espacio que estamos haciendo nosotros hace parte de eso. O sea, hablar del tema, construir esa historia, porque muy seguramente, por ejemplo, en nuestros hijos, tus hijos, no van a conocer, por ejemplo, el No, hay que Santa empezar. Isabel. Eso sí estoy completamente seguro. Sí, entonces hay que asumir eso. La juventud que ahora tiene el poder, yo les digo a todos, bueno, obligatorio para los que puedan visitar un glaciar colombiano. Es que tocar el hielo y la nieve colombiana, eso es una cosa extraordinaria, porque a mí me decían los suizos que ellos me enseñaron, venían acá a Colombia a que los llevara a la Sierra Nevada del Cocuy, al Santa Isabel, y yo les decía, oiga, pero ¿para qué vienen hasta acá ustedes teniendo los Alpes allá tan bonitos? Y me decían, Jorge Luis, es que ver un glaciar en estas zonas ecuatoriales, eso es rarísimo. Y entonces yo dije, claro, tenemos aún, esta es una Nosotros lo oportunidad. damos por sentado por Sí, hecho de que lo tenemos y no le damos el valor. crecimos en nuestros colegios, nos enseñaron, las montañas son blancas y todo como natural, pero no, mira, hay solo 3 lugares en el mundo con glaciares en el Ecuador, que eso es una cosa rarísima, rara, rara. Una es Colombia-Ecuador. Sí, la otra, el oriente de África, y la otra es Nueva Guinea. Solo 3 lugares en el mundo, o sea, somos súper diversos. No solamente somos biodiversos, sino geodiversos. Entonces, yo los invito a conocer un glaciar, a experimentar una nevada, a tomarle fotos, a hablar de estos espacios tan bonitos, a investigarlos, como dice Marcela. Estudiar un glaciar no es difícil, yo les he enseñado y es muy fácil. Todas esas acciones, porque el daño ya está hecho, pero estamos viendo lo último de lo último, entonces es una gran oportunidad. Pues yo tengo los recuerdos más divinos de mi infancia yendo a visitar. Mi familia es del Huila, pero gran parte de mi familia es de Armenia. Por tanto, teníamos muy cerca el Nevado del Ruiz, y cada vez que teníamos la oportunidad, obviamente era el plan familiar ir al Nevado del Ruiz. Y hace un par de años vi unas imágenes de alguien que yo estaba mostrando en sus redes sociales el Nevado del Ruiz. De hecho, vi a Marce, la recicladora, visitando, si no estoy mal, fue el Nevado del Ruiz o Santa Isabel, ya no me acuerdo cuál. Pero cuando yo vi esas imágenes, yo sí quedé impactada, porque lo que yo tenía en mi memoria, en mi mente, de ese recuerdo de infancia al lado de mi abuelo, era otra. O sea, yo vi un desierto en esas imágenes, y para mí era nieve desde el principio. Hoy llegar a la nieve, no sé cuánto se demora, no volví, pero ahora me están dando ganas de ir a visitarlos, obviamente con las palabras tan inspiradoras de ustedes dos, y siempre hay algo por hacer. Y si seguimos en la tarea de buscar acciones que ayuden a ralentizar este proceso, pues reduciendo nuestra huella hídrica, apoyando, involucrándonos a proyectos que busquen su protección de manera efectiva y real para prohibir aquellas actividades que los destruyen, consumiendo productos que sean responsables con el medio ambiente y la sociedad, manteniendo la montaña limpia y apoyando proyectos de conservación y monitoreo de los ecosistemas de la montaña. Al final, los glaciares forman parte de un conjunto y están interconectados con los diferentes ecosistemas que conforman la montaña. De verdad, ustedes dos, muchísimas gracias por lo que hacen, por lo que enseñan, cómo inspiran. Marce, ¿cómo podemos apoyar a Cumbres Blancas? Bueno, pues hay muchas maneras de apoyar. Digamos que ahorita estamos en el momento más especial, que es materializar un libro que llevamos construyendo hace 3 años. Así que los invitamos a que en nuestra página web todavía estamos en preventa. Además del libro, pueden entrar a una comunidad que llamamos la Comunidad de Visionarios, donde hacemos encuentros semanales con expertos y otros emprendedores que también están haciendo algo por otros ecosistemas. Entonces nada, el libro en este momento es lo mejor. Pueden adoptar un frailejón, pueden recibir su certificado, ponerle nombre a su frailejón, y nosotros cada 2 meses les estaremos mostrando fotos. Van a poder ir a sembrarlo con nosotros. Entonces eso es muy especial. Recuerden que el frailejón crece menos de 1 centímetro al año, entonces no esperen grandes crecimientos, pero es una campaña muy especial porque necesitamos restaurar y regenerar nuestros páramos. Y nada, pues creo que esas 2 acciones
por ahora pueden contribuir muchísimo en nuestras redes sociales, Cumbres Blancas Colombia, pueden ver todas las actividades que estamos haciendo y como Jorge decía, hacemos expediciones científicas, le apuntamos al turismo científico, no aburrido, sigue siendo espectacular, pero vamos con expertos que nos explican pues el lugar tan mágico en el que estamos, entonces unirse a algunas de nuestras expediciones es sin duda una gran invitación. Clau, te esperamos para ir a Santa Isabel. Ya, si Marce lo logró, tú también lo logras. Ya estoy aquí. ¿En dónde me inscribo? ¿En dónde me inscribo? Bueno, si ustedes quieren saber más acerca de estos dos maravillosos invitados de hoy en Bicla Podcast, pueden ir a su Instagram, Marcela Pulga, @MarcelaPulga, al de Jorge, que es @Jorge Luis Ceballos Liébano, a la página de Cumbres Blancas, que es www.cumbresblancas.co. Ya saben, preventa del libro, ya, por favor, vayan y lo compren. Vamos a apoyar a esta gran iniciativa que tiene Marcela para conservar nuestros glaciares, que tienen pocos años de vida. Muchísimas gracias, señores, por haber aceptado esta invitación. Nuestro planeta vive en un equilibrio cuya alteración provoca consecuencias muy graves. El derretimiento de los glaciares, el hielo marino, es uno de los factores principales que desestabiliza y es un problema que no podemos ignorar. No podemos dejar a un lado. Si no actuamos ahora, el futuro de estos gigantes guardianes del agua del mundo está por verse. Y lo que está claro es que tenemos la tarea de reconocerlos, de valorarlos y de protegerlos ya. Nos vemos en un próximo episodio de Bicla Podcast.